Qué raro que no nos escuche Araceli, que haya fallas de sonido, fallas de audio, como dice ella. Bueno, mientras arregla las fallas de audio que según Araceli no le permiten escuchar lo que le preguntamos, por si acaso te pregunto nuevamente, ¿en qué local has estado? ¿Has salido el fin de semana? Bueno, nosotros sí. Y lo que viene a continuación precisamente es un especial que hemos preparado con el show del Lobo. Estuvo la patrona Sonia Morales, ha estado, ya ni me acuerdo también, la orquesta Gipta, llegó la Florcita Polo, llegó la Daisy Araujo, se armó el bolondrón y nosotros nos lo presentamos aquí en Purito, Perú. El aniversario de las muñequitas de Sally, el pasado sábado 28, fue el punto de reunión de conocidas figuras de nuestro folclore en Lima Norte. Así, mientras las chicas nos regalaban lo mejor de su repertorio en su primera salida al escenario, Golpe a las 10 de la noche, nosotros nos paseábamos de un lado a otro para conversar con las estrellas que llegaban una tras otra. La primera que abordamos fue la espectacular Daisy Araujo. Daisy Araujo llegó hasta el aniversario de la muñequita de Sally, la invitada sorpresa de la noche. Pero claro, no podía faltar de verdad en su 8º aniversario de las muñequitas de Sally. Tú sabes que siempre apoyando al talento nacional, también como yo, ¿no? Oye, bacán el show, amiga. Divertido, atrevido y sobre todo, ¿sabes qué me vaciló? Que los dos animales no han hecho nada del animal, ni de lobo ni de burro, porque el lobo parecía loba. Sí, en serio. Y el oso se enamoró de ti. Se enamoró de mí, pero esa es la clásica, todos los hombres son iguales, ¿no? Tú no supiste valorar mi cariño. Ñañita, ¿qué más viene después de Ya Fuiste? ¿Vas a trabajar otro temita más? Sí, claro, estoy trabajando otro tema más, estoy con el zapatón. Así se llama el tema. ¿Y va a ser el videoclip? ¿Me vas a llamar, me imagino? Te voy a llamar a ti. Oye, ¿qué opinas de Yolandita Ivonne, invitada también de la muñequita de Sally? Muy bonito, me encantan sus temas, es un éxito. Esta es el huayno con teclado, huayno sureño. Es un huayno moderno, ¿no? Es moderno, claro. El teclado es la base de este huayno. Y queremos contratar a Daisy para que nos haga un showcito. ¿A qué número tenemos que llamar? Al 997-94-5091. Luego de recrear la vista con las curvas de la popular vedette, no muy lejos hallamos a María Velázquez, la popular mecánica del folclore, que coreaba emocionada y llena de felicidad uno de los éxitos del Lobo. Y de paso nos habló de su amistad con la desaparecida muñequita de Sally. Los tiempos que pasé contigo. Oye, buenos tiempos hemos pasado, ¿no? Mi vida. ¿Cómo está mecánica? Se viene tu cumpleaños, se viene la inauguración de una nueva sucursal de tu factoría, ¿no? Pues ante todo muchas gracias a cada uno de los oyentes, agradecer a Dios por permitirme estar, porque me hice una operación quirúrgica y que bueno, yo lo estoy superando, debía estar en cama, pero eso no va a ser con la mecánica. Pero la mecánica tiene que estar en todos lados, por ¿no? Supuesto, por supuesto, creo que para todo tiene su momento. Y cómo no estar en este momento especial de Sally, la muñequita que desde el cielo, esa mujer positiva, espectacular, con una sonrisa que todo lo hacía con la sonrisa, y eso es bueno. Y una gran amiga tuya, ¿no? Por supuesto, una gran amiga y con quien me dejó un gran recuerdo, el de planchar su camioneta en la factoría Pierce, lo cual a mí me sirve como un amuleto y donde estoy siempre está la camioneta ahí. Por otro lado, quiero agradecer a todos e invitarles para este 18, porque voy a celebrar mi cumpleaños y también serenata el Día del Papá, y vamos a inaugurar nuestro local, el hijito de Factoría Pierce, acá en San Martín. Tres buenas ocasiones para festejar. ¿Dónde va a ser la fiesta? El local está en San Martín de Porres, esto está al frente del Grifo Olimpo, al ladito de la Huaca, San Martín de Porres, a 3 cuadritas del Canta Callao el Óvalo. Quien tampoco se quiso perder ese día tan especial para las muñequitas de Sally fue la popular animadora de eventos Marlene Cubas, muy querida por la zona y que muy atenta apreciaba el show de Yolandita Ivonne. ¡Las cámaras! ¡Marlene! ¿Qué haciendo por acá? Bueno, imagínate, compartiendo del evento de
de Sally. Nuestra Marlene Cuba es una de las animadoras más queridas, más reconocidas de todo lo que es Lima Norte, nuestro Guayno con Alpa. Ella es la reina de los cachos porque... ¿Me voy a explicar pues? Es la reina de los cachos porque ella es la reina de las animaciones de eventos taurinos. Ah, ya, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo está, mi Somos amiga? toros. Y el día de hoy, por lógica, no podíamos fallarle a Johncito Leiva. Este tremendo aniversario, 8 años de las muñequitas de Sally, para poder compartir, y como debe de ser, con artistas, estampas, bandas, orquestas, una linda programación. Oye, ñaña, pero te he visto por todos lados. Te he visto con Catalina Portilla de las Éxicas Mañaneras. Te he visto con la muñequita Sally. Te he visto con María, la mecánica de folclor. Te he visto con Alex Salinas. Te he visto con Yolanita Ivón. Has estado con el Lobo. Estás esperando a la patrona. ¿Cuándo? Por favor, quedan murrientes, hermana, con todo el mundo. Bueno, gracias a la popularidad que tenemos. ¿Cuántos años sin el Al cariño, ¿no? ¿Cuántos años? El cariño que nos tiene la gente. De verdad, un saludo para Purito Perú. Lo máximo. Ñaña. Ahora estamos en todo el Perú avanzando. No, estamos por Telestar, Yuyo TV, Vescable y también en el Cusco con ASTV, Apu, Salcantay Television. Bueno, Marlene es siempre abocada a los eventos taurinos, pero desde ya participando de las actividades de nuestros hermanos artistas. Yo creo que estamos en todo el Perú, norte, centro, sur, oriente peruano, dando la mano al talento nuevo, a los consagrados. Pero eso sí, no dejamos un domingo de cortar rabo y oreja. Purito Perú, gracias. Las muñequitas de Sally. Y donde hay grandes espectáculos, hay grandes empresarios. Y uno de los que estuvo desde el inicio fue Alexander Salina, quien también le dijo presente a su pata John Leiva, manager de las muñequitas de Sally. El aniversario de la muñequita de Sally nos trae grandes amigos, entre ellos Alex Salinas de la promotora Salinas. Bienvenidos a Purito Perú, amigos. ¿Qué tal, amigo? Bueno, siempre apoyando a nuestro amigo John Leiva acá en el 8º aniversario de las muñequitas de Sally. Y bueno, siempre participando también en el folclore, como en la cumbia, ¿no? Oye, Alex, pero bacán también porque, mira, hemos gozado del Lobo, ahí está la muñequita Sally, está Yolandita Ivón, y nuestra Deisa estaba en el escenario también haciendo su show, ¿no? Claro. Bueno, hay muchos artistas más y faltan por venir, creo. Acaba de llegar Oscar de Raíces de Jauja. Sí, ahí veo, y también falta Sonia Morales. Bueno, darle todas las bendiciones a John y a tu programa, que es un éxito y bueno. A propósito, Alexito, se viene también tu aniversario. No, mi cumpleaños. Cumpleaños, ¿no? Cumpleaños. Y también me imagino que va a haber grandes artistas invitados. ¿Cuándo va a ser el aniversario y dónde? Bueno, mi cumpleaños es un año más de vida. Lo vamos a celebrar con los más grandes de la cumbia, como es José María Palato Chacalón Jr., lo que es el grupo Guinda, Carlos Morales, Carlos Ramírez Centeno, Edilberto Cuesta Chacón, lo que son los Ecos, y muchos artistas más que seguirán sumando, creo, en estos nomásticos míos, y también tener animación de Araujo, Teresa Espinosa, Malú de la Vega, y bueno. Vas a combinar lo mejor de nuestra cumbia costeña con las chicas más bellas del espectáculo. Se puede decir que sí, siempre hemos hecho, creo que en nuestros eventos, en conferencias especiales como en nuestro cumpleaños, aniversario, en juntar a todos estos grandes exponentes de la cumbia, que son íconos de nuestra cumbia. Cada uno creo que, bueno, el más joven ahí es José María. El más chibolo. El más chibolo, porque hablamos de Carlos Morales, una trayectoria de 35 años. Edilberto Cuestas, una trayectoria de 43 años. Entonces, igual 35 años. Entonces, creo que hablar de eso, hablar de grandes artistas. Y qué mejor que para que el público goce el domingo 12 de junio, papá, en la Peña La Jarana. En la Peña La Jarana, domingo 12. ¿Cuántos años cumplimos, no? La he escrito. Hoy, cuidado, ¿eh? Nada, todo tranquilo. Dice que este año es peligroso. Pero, este año es peligrosísimo. Pero ya paso ya. Allá. Ya paso ya. No es antes, sino después. Ya paso ya.